armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar los salmos en la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento, del Salmo 40 en adelante. En el libro se me manda que haga tu voluntad, que el Señor nos dé la fe auténtica por la que uno obedece y se somete a su voluntad. Obediencia que no es frustración, todo lo contrario, lleva a la plenitud, a la verdad. Feliz el hombre que pone en Dios su confianza. Esperaba al Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano, puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. Cuántas maravillas ha hecho, Señor, mi Dios, cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. No quisiera publicarlas y contarlas. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiadas para enumerarlas. No quisiste sacrificio ni ofrendas. Lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocausto ni víctimas. Entonces dije, aquí estoy. De mí está escrito en el rollo del libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea, no me callé, Señor, tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón, clamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor ni tu verdad en la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu ternura, que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables. Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Dígnate librarme, Señor, Señor, ven pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia. Que se escondan de vergüenza los que dicen, esta vez lo pillamos. Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan, y que repitan siempre, Dios es grande, lo que desean tu salvación. Piensa en mí, oh Dios, en mí que soy un pobre y desdichado. No te demore, mi Dios, pues tú eres mi socorro y salvación. En este Salmo 40 están juntas dos oraciones. La primera ocupa los versos 2 al 12. Esperaba en el Señor. ¿Quién habla en este salmo? Si se lo compara con los poemas del servidor Isaías, capítulo 49-53, o con los Salmos 22 y Salmo 68, parece que esta prueba no fueron la de una sola persona.
El Salmo 40 expresa la acción de gracia de la minoría creyente del pueblo de Dios, la que es consciente de sus promesas y fiel a su ley. Pero es un hecho también que en la Biblia hay siempre alguien, ya sea un Salvador o el Salvador, que encarna al pueblo o al grupo fiel. Este salmo se refiere pues de una manera especial a Cristo, pero expresa también la oración del pueblo de Dios en sus pruebas. Me sacó de la fosa fatal. El pueblo lo sabrá y temerá al Señor. La iglesia está en las manos de Dios y éste no le escatimará las pruebas a lo largo del camino. ¿Podrá la iglesia sin ella ser el instrumento de salvación? Dios nos pide a todos que aceptemos bajo diversas formas esta vocación de sacrificio, pero ella se cumple perfectamente solo en Cristo. Entonces dije, aquí estoy. Al partir del versículo 14 nos hallamos con el texto del Salmo 70 y probablemente el versículo 13 formaba parte de este salmo, de manera que el Salmo 40 es un salmo que nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios en medio de las pruebas. Salmo 41 es una oración de un enfermo abandonado, un enfermo burlado, traicionado. Así es el que dice esta oración. Tal vez lo conozcamos y esté a nuestro lado esperando consuelo. Feliz el que se acuerda del pobre y del débil. En el día malo lo salvará el Señor. El Señor lo guardará, lo mantendrá con vida y feliz en esta tierra. No lo dejará en mano de sus enemigos. El Señor lo acompaña en su lecho de dolor y le arregla la cama mientras está enfermo. Yo dije, Señor, apiádate de mí. Sáname porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y ya no se habla más de él. Si alguien viene a verme, habla por hablar, pero se informa para dañarme. Apenas está fuera, esparce sus rumores. Mis enemigos se juntan y cuchichean mientras comentan mi mal. Este ataque no es cosa buena. Cayó en la cama para no levantarse. Hasta mis amigos seguros en el que yo confiaba, que mi pan compartía, se ha vuelto en contra mía. Pero tú, Señor, ten piedad de mí. Ponme en pie, que quiero pagarle con lo mismo. Que mis enemigos no canten victoria, y reconoceré que me valoras. Tú me asistirás, Señor, porque no hay falta en mí, y me mantendrá en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre, así sea. Salmo 42. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Desde sus destierros el salmista recuerda los años de gracia. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo iré a contemplar al rostro del Señor?
Lágrimas son mi pan de noche y día cuando oigo que me dicen sin cesar, ¿dónde quedó su Dios? Es un desahogo para mi alma acordarme de aquel tiempo en que iba con los nobles hasta la casa de Dios entre vivas y cantos de la turba feliz. Que te alabe, alma mía, ¿por qué gime en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Mi alma está deprimida, por eso te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, a ti, humilde colina, el eco de tus cascadas. Resuena en los abismos, tu torrente y tus olas han pasado sobre mí. Quiera Dios dar su gracia de día y de noche a sola le cantaré, oraré al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, le hablo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar triste bajo la opresión del enemigo? Mi adversario me insultan y se me quebrantan los huesos al oír que a cada rato me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gime en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Este Salmo 42, un levita, un sacerdote, recuerda con qué alegría iba en el pasado en peregrinación a Jerusalén. Nosotros también estamos desterrados en esta tierra, esperando ver el rostro de Dios. Es bueno que no nos sintamos satisfechos demasiado pronto con alguna bellas ceremonias. Salmo 43, continuación del salmo anterior 42, que es la oración fervorosa que el creyente sumergido en un ambiente contrario dirige a Dios para no vacilar su fe. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa. Del hombre sin piedad, de la gente tramposa y depravada, líbrame tú, Señor. Si tú eres el Dios de mi refugio, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué tengo que andar tan afligido bajo la presión del enemigo? Envíame tu luz y tu verdad, que ella sea mi guía, y a tu santa montaña me conduzcan al lugar donde habita. Al altar de Dios me acercaré, al Dios de mi alegría. Jubiloso con arpa cantaré al Señor mi Dios. ¿Qué tienes, alma mía? ¿Qué te abate? ¿Por qué gimes en mí? Confía en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Este es Salmo 43. El autor del presente salmo recuerda con nostalgia el templo de Jerusalén y el esplendor de la liturgia de otros tiempos. Se encuentra en otra tierra en que su cultura, su fe, su familia y sus relaciones ya no significan nada. ¿Dónde está tu Dios?, le dice la gente, y él mismo se pregunta, ¿quién ahora soy yo? Los llamados fervientes a Dios y los gritos de esperanza golpean todo el salmo como un estribillo repetido 3 veces. ¿Quién de nosotros no se reconoce a sí mismo en este salmo?
Los progresos humanos, por magnífico y benéfico que sean, engendran nuevos males y además agudizan nuestros deseos. Quisiéramos tenerlo todo y de inmediato, porque nos urge la certeza de la muerte al término del camino. ¿Cómo volver a encontrar esos momentos en que probábamos las alegrías verdaderas? Salmo 44. Es una lamentación por un desastre nacional. El pueblo creyente se dirige al Señor implorando humilladamente su ayuda en una grave crisis nacional causada por una fuerte derrota. Los escuchamos, oh Dios, con nuestros oídos, y nos lo transmitieron nuestros padres, las hazañas que en su época tú hiciste con tu propia mano en otro tiempo. Para implantarnos expulsaste a naciones, y para extenderlos maltrataste al pueblo. No conquistó al país su propia espada, ni su brazo lo hizo vencedores, sino que fueron tu diestra y tus brazos y la luz de tu rostro, porque los amaba. Tú, mi Rey y mi Dios, es quien decide la victoria de Jacob. Por ti hundimos a nuestros adversarios y en tu nombre pisamos a nuestros agresores. No es mi arco en quien yo confío, ni es mi espada quien me da la victoria. Mas por ti venceremos a nuestros adversarios. Tú dejas en vergüenza a los que nos odian. A Dios cada día celebramos y sin cesar alabamos tu nombre. Ahora, en cambio, nos rechazas y humilla y nos sale al frente de nuestras tropas. Nos hace ceder ante el adversario y los que nos odian saquean a gusto. Nos entrega como oveja a la matanza y nos dispersa en medio de las naciones. Vende a tu pueblo por un precio irrisorio y no gana nada con tu negocio. Nos hace el escarnio de nuestros vecinos, todo en derredor se burlan y se ríen. Servimos al escarmiento a las naciones y los pueblos menean la cabeza. Tengo siempre delante mi deshonra y enrojece mi rostro la vergüenza, al oír los insultos y blasfemia, al ver el odio y la venganza. Todo esto no pasó sin que nosotros te olvidáramos o rompiéramos tu alianza. No se dio vuelta nuestro corazón, ni dejaron tu senda nuestros pasos. Pero nos aplastaste en el desierto y nos cubrió la sombra de la muerte. Si hubiéramos olvidado el hombre de nuestro Dios tendiendo las manos hacia un Dios extranjero. ¿No es cierto que Dios lo hubiera visto, el que conoce los secretos del corazón? Por tu causa nos matan a cada rato y nos vemos como oveja ante el cuchillo. Despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Levántate y ven a socorrernos. ¿Por qué esconde tu cara? ¿Olvida nuestra opresión y nuestra miseria? Nos arrastramos por el polvo y a la tierra se pega nuestro vientre. Levántate, Señor, y socórrenos. Acuérdate de tu bondad y líbranos. En toda parte y aún en nuestros
continente en el que el 90% de los habitantes son bautizados, los cristianos auténticos no son sino una minoría en medio de amplias masas que solamente guardan una vaga religiosidad. De ahí quizás cierta nostalgia al evocar la situación anterior, cuando todo el pueblo profesaba unánimemente la misma fe y participaba en forma masiva de las manifestaciones religiosas. Muy semejante era la situación de los judíos en la época en que este salmo fue compuesto. Este Salmo 44, en un contraste poético, el salmista, quien lo compuso, compone la derrota de las tropas fieles a la conquista triunfal de Palestina 6 siglos antes, cuando los israelitas salían de Egipto conducido por Moisés a través del desierto y por Josué. Este pueblo humillado expresa su dolor por haber perdido a Dios mismo. Este ya no hace prodigios como lo hacía antes para demostrar que solo Él es Dios. Sin embargo, esta queja vehemente, 24-25, de este salmo no es desesperada, pues el salmista que lo compuso está convencido de que Dios es el más poderoso y que su amor es fiel. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos muchas razones para descorazonarnos, cuanto malos ejemplos, cuanto esfuerzos apostólicos que parecen inútiles, como parece que Dios permite que su iglesia se empantante en viejas estructuras, lejos de la vida, como se olvida la misión en la masa. Dios no volverá. Cualquier que sea la responsabilidad de los cristianos en la situación actual, Dios sabrá sacar de ella un bien mayor. Como dice el Salmo 44, que lo escuchamos, oh Dios, con nuestros oídos y nos lo transmitieron nuestros padres, las hazañas que en tu época tú hiciste. Y ahora, como dice el comentario, Dios no volverá a hacer esa hazaña porque depende mucho de la fe. Según el diccionario bíblico ilustrado Holman, aquí habla de que el título hebreo del libro significa alabanza. El título en español del Salmo proviene de la antigua tradición griega del hebreo. La palabra griega salmo significa canciones, de la que surge la idea de canciones de alabanza. Los distintos salmos provienen de varios autores. David, el dulce cantor de Israel, como dice el libro Segunda de Samuel 23:1, David escribió aproximadamente la mitad de los 150 salmos del libro. Sus salmos se convirtieron en la norma que siguieron otros, imprimiéndole así un carácter davídico a todo el libro. Otros autores incluyen Asaf 12, los hijos de Coré 10, Salomón 2,
Moisés 1, Emán 1 y Etán 1. Aproximadamente 48 salmos son anónimos. El Salterio contiene salmos individuales que cubren un período de 1000 años, desde la época de Moisés antes de Cristo hasta el período posesílico del siglo antes de Cristo. La mayoría de los salmos se escribieron en la época de David y de Salomón. Probablemente el compilador final de la obra fue Esdras. Los títulos o encabezamientos de los salmos son muy antiguos y en muchos casos es probable que provengan de cada autor. Cierta palabra o frases de los títulos que no resultan claras y la ausencia de esto en ciertos salmos. Los rabinos se refieren a estos salmos como salmos huérfanos. Sugieren con eso la fiabilidad y la antigüedad de esos títulos. Si escribas posteriores lo añadieron arbitrariamente, ¿por qué no añadírselos a todo lo que reina aspectos poco claros? Tradicionalmente el libro se lo ha dividido en 5 secciones correspondientes a los 5 libros de Moisés, cada uno de las cuales termina con la dosología del primer libro de Samuel, del 1 al 41, libro 2 de Salmo 42-72, libro 3, Salmo 73-89, libro 4, Salmo 90-106, libro 5, Salmo 107-150. Estas divisiones pueden surgir de estos libros que fueron independientes durante algún tiempo, observando que los Salmos 14 y 53 son muy similares y aparecen en diferentes libros. A algunos salmos también se le puede agrupar de acuerdo a su función. Por ejemplo, es probable que los cánticos graduales 120 y 134 fueran canciones que los israelitas cantaban cuando se encontraban camino a 3 fiestas obligatorias en Jerusalén. Otro grupo de Salmo 93, 96, 99 celebran la divina soberanía del Señor sobre el universo. En este diccionario bíblico no hace una mención del significado de los salmos, que poco a poco vamos a leer los salmos y dar una explicación del origen de los salmos y el contenido que tienen. En sí, cada salmo habla de ser una alabanza al Señor o una oración al Señor, implorando su ayuda en un momento de dificultad. Te invito a leer la palabra de Dios, a estudiar el libro de los Salmos, a elegir la Biblia de tu preferencia, descubrir en tu corazón cuando tú lo lees qué te dice a ti especialmente, porque Dios habla ayer, hoy, siempre a través de su palabra a cada uno de nosotros de una manera directa y personal.